Bienvenidos, gracias por su asistencia. Hoy tenemos de invitados al profesor Alfredo Olivera Galvez, desde Brasil, de la Universidad de Pernambuco. Él les va a explicar un poquito más de dónde se conecta, qué es lo que hace. Y bueno, esta exposición hoy va a tratar sobre las microalgas como alimento vivo en la acuicultura, ¿no? En cuanto a la dinámica de la charla, eh, van a poder dejar las preguntas que tengan en el chat para luego, al final de la presentación, hacer unos minutos de preguntas y respuestas. Les comento, quien les saluda es Miguel Castro desde Perú, desde el proyecto Inti Pacha Microalgas. Nosotros nos estamos dedicando a incentivar la economía de microalgas en Latinoamérica. Estamos iniciando con transferencia de tecnología en la producción comercial, artesanal y de autoconsumo de la cianobacteria espirulina como fuente de alimento, proteínas, nutrición en general para aplicaciones no solo en alimentación, también en la acuicultura, en la agricultura eh, y en varios procesos que se están descubriendo con estos microorganismos. Alfredo, gracias por tu tiempo, te doy pase, Ah, muchas gracias. muchas gracias, Miguel. ¿Me escuchas bien? Se escucha perfecto. Muy bien. Entonces, primero quería agradecerte por la invitación, por estar aquí junto con ustedes, ¿no? Y solo recordarles que también soy peruano, entonces es un placer estar con ustedes ahí compartiendo un poco. Más ya Gracias. hace mucho tiempo aquí por Brasil, ya tendríamos que hablar de décadas, ¿ya? Entonces, para hoy día voy a presentar una conferencia, ¿no? Una webinar sobre microalgas como alimento vivo y aquafeed en acuicultura. Entonces, soy de la Universidad Federal Rural de Pernambuco, aquí en Recife, en Brasil, y pertenezco al Departamento de Pesca y Acuicultura. Y tenemos dos laboratorios, ¿no? De producción de alimento vivo y de maricultura sustentable. Entonces, ya iré hablando sobre eso. Entonces tenemos nuestro curso de ingeniería de pesca, que es un curso más de 50, que tiene más de 50 años. Primer curso de ingeniería de pesca de esta palestra, de esta conferencia, ¿no? Ahí tú me dices si están rodando los slides, no, no está rodando aquí. No, todavía no están rodando, todavía no están, pues se le están cargando, a ver. Se ve tu pantalla principal, con la Sí, diapositiva inicial. la siguiente estaba pasando, ahora no pasa. Fácil, intentas ahí dejar de compartir y lo pones, Estaba pasando ya. a ver, intenta ahí ponerlo nuevamente. Ahí pasó, Ahora sí, estamos en la transformación de energía. pronto. Entonces, voy a solo probar. Perfecto. Sí, perfecto. Entonces, muy bien. Voy a hablarles sobre la transformación de energía de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, vamos a comenzar hablando sobre la fotosíntesis. Ahí, porque tenemos la luz y esa energía lumínica la tenemos que convertir en una energía química. Entonces, esto normalmente se ve en todas las plantas que absorben esa luz, ¿no? Y después son reflejados y son transmitidos para las células. Eso es en una planta. Entonces yo quería comenzar así en forma general, para ver de que en ese proceso de fotosíntesis nosotros tenemos diferentes espectros electromagnéticos con diferentes colores de luz. Entonces esos colores van a ser capturados por las plantas
y también por los microorganismos o organismos fotosintetizantes, es decir, aquellos que van a realizar todo ese proceso de la fotosíntesis. Entonces estamos teniendo toda esa captura de luz por una longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros, ¿no? Y ahí ven unos espectros con diferentes colores. Ahí como el pigmento más representativo así de todos estos organismos tenemos la clorofila. Entonces tenemos varios tipos de clorofila que simplemente son diferenciados por los anillos pirrólicos del magnesio. Y ahí van a aparecer otros cambios para ver otros pigmentos también. Hablo de los pigmentos porque estos les van a comenzar a dar diferentes colores a las plantas y a los organismos, ¿no? Ustedes deben haber visto plantas con hojas rojas, amarillas, verdes, y todo eso de ahí es proveniente de ese proceso de fotosíntesis relacionado con la luz. Entonces, cuando nosotros ya vemos esa acción de los pigmentos fotosintéticos, nosotros ya podemos determinar los colores con una absorción a lo largo de esa longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros. Entonces debemos mencionar que no solo existe la clorofila, existen los carotenoides, las xantófilas, luteínas, licopenos, en fin, aparecen una serie de pigmentos, más todos ellos dentro de ese espectro magnético de luz, ¿no? Todo eso ocurre dentro de una célula, ¿no? O sea, yo quiero llamar la atención que una célula, por ejemplo, tiene 18 micrómetros. Entonces, esto de aquí está dentro de esa célula que mide 18 micrómetros. Hay el cloroplasto, donde se va a capturar los fótons de energía. Y ahí se va a hacer toda una máquina. Es como si fuese un motor de un carro, ¿no? Que ahí se realizan todos los procesos para que el carro se mueva o el avión vuele. Entonces aquí las células tienen ese cloroplasto. En ese cloroplasto nosotros vamos a ver ya diferentes niveles de energía. Y por supuesto que cada pigmento comenzará a tener un nivel donde va capturando esa energía. Por ejemplo, aquí tenemos que la clorofila, con esos niveles químicos, va capturando esa energía que viene de la luz. Entra a la célula, entra al cloroplasto, el cloroplasto tiene los estromas, por ejemplo, y dentro de los estromas comienzan a haber una serie de reacciones químicas o fisicoquímicas, ¿no? Porque también intervienen partes de la célula, del citoplasma. Ahí es lo que los que estudian eso van a llamar como los fotosistemas 1 y fotosistemas 2, ¿no? Entonces el tilacoide tiene su estroma y tienen sus tilacoides. Y allí se realizan todas esas reacciones de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la fotosíntesis? Es la transformación de energía lumínica en energía química. Y con esa fotosíntesis nosotros vamos a capturar ese dióxido de carbono, el CO2. Vamos a unir a una molécula de agua y vamos a formar un carbohidrato y vamos a formar más agua en presencia de esos nutrientes o en presencia de clorofila, por ejemplo, ¿ya? Entonces, toda esta reacción de la fotosíntesis tiene una variación de energía, un balance de energía. Ese balance de energía se puede dar durante el día, que donde la luz está ingresando a todo este proceso de fotosíntesis. Más también se puede dar en la noche, porque en la noche ese proceso de fotosíntesis se encarga exactamente de la fijación de carbono. Y esa fijación de carbono se realiza aquí en el ciclo de Calvin. Es algo similar al ciclo de Krebs en la mitocondria. Aquí tenemos el ciclo de Calvin en los cloroplastos, ¿no? Entonces yo quería mostrar esto, de que esa máquina que va produciendo energía, todo se lleva en la célula, ¿no? Y es muy compleja para poder explicar, ¿ya? Entonces, toda esta energía que se lleva, nos la vamos a ver en un medio natural, en un medio acuático, sea un mar, sea río, sean lagos. Y ahí nosotros vamos a llamar a todo esto como productividad natural, ¿ya? Porque ahí vamos a tener una biomasa de algas. Vamos a tener una biomasa de algas que soporte una cadena trófica o que soporte determinada porción de organismos que se llamamos el standing crop.
a ese equilibrio que existe dentro de la productividad natural, nosotros vamos a relacionar como siendo los productores. ¿Por qué? Porque producen energía. Y esos productores van a actuar junto a los consumidores y los compositores. Entonces, en ese medio acuático, mucha gente va estudiando esas microalgas y nosotros vamos a encontrar esas microalgas dentro de lo que llamamos plancton, llamamos de fitoplancton. Más también encontraremos dentro del bentos, que llamamos fitobentos. ¿Eh? Y este fitoplancton y este fitobentos se va a relacionar con todos los otros organismos en la columna de agua, el nécton, el neuston, el pleuston, ¿no? O sea, son organismos que comparten otra parcela de ese cuerpo de agua. Entonces, cuando hay esa cadena trófica, hay la fotosíntesis, el fitoplancton y el zooplancton comienzan a ser importantes en esta formación del alimento natural. ¿Por qué? Porque ellos van a estar cogiendo todos los nutrientes en forma de nitrógeno, de fósforo. Se van a estar uniendo, sea en el plancton, sea en el bentos. Se van a unir con todo el detritus que se vaya formando por ahí. Allí nosotros vemos entonces que este es un medio natural. Aquí ya sería algo raro, son tanques de apicultura, de cultivos de peces, de camarones, ¿no? Ahí yo coloqué unos donde se vislumbran el plancton, otros donde se vislumbra el bentos. Entonces ya aquí estamos en un medio natural. Toda esa maquinaria fotosintética que hablé al inicio, nosotros la vamos a estar recibiendo en este cuerpo acuático. Y dentro de ese cuerpo acuático comenzamos con nuestra colecta de plancton, nuestra colecta de fitoplancton. Hay varias formas. Tenemos redes de plancton que se llama telas de plancton. Ahí medimos las algas de diferentes formas, la concentración, por ejemplo, la turbidez, la transparencia. Y ahí podemos hacer con todas estas microalgas, esta colecta de microalgas, podemos fijarlas, conservarlas, almacenarlas y después estudiarlas, ¿no? Entonces nosotros vamos un día, hacemos una colecta de plancton, más nos pasamos un mes, 2 meses, 3 meses estudiando esas algas. ¿Y cómo las vamos estudiando? Diferenciando los diferentes grupos de microalgas. Son de diferentes colores, de diferentes formas, de diferentes tamaños. Y para eso nosotros utilizamos también diferentes tamaños de abertura de tela. Trabajamos con telas desde 15 micrómetros hasta 150 micrómetros. Y si trabajamos con zooplancton hasta 300, 400 micrómetros, ¿no? Entonces nosotros vamos coordinando el tamaño de la abertura de la tela con el tipo de microalga que queramos estudiar. Y de ahí llevamos al laboratorio para hacer exactamente todo eso en nuestro trabajo de microscopía. Aquí tenemos al alumno Pedriño, que está viendo al microscopio. Entonces, él ya está viendo todo lo que se colectó en el medio natural, ¿no? Entonces ahí vamos a clasificar esas microalgas, ese zooplancton, ¿no? Los diferentes organismos que se vayan presentando en ese medio natural. Además de estar clasificando, nosotros ya vamos haciendo esta tarea de contar las células, ¿no? Entonces contamos al microscopio, nos ayudamos con una cámara de Neubauer y después vamos a saber el tamaño de las poblaciones algales. Muy bien, entonces nosotros ya hemos hablado de la fotosíntesis, hemos hablado del alimento natural, del medio natural, cómo se distribuye el plancton, cómo está todo eso, cómo se lleva la muestra al laboratorio. Esa es una cosa. Otra cosa es la acuicultura. Entonces voy a dar rápidamente un recuento histórico de la acuicultura, que existe de 1000 años antes de la era cristiana. Generalmente cultivo de carpas y cultivo de macroalgas allá en Oriente. Pero ahí, esta historia la voy a traer ya años después de la era cristiana, los años 1400, hasta donde se tienen referencia, más yo sé que fue antes. En México, en el lago Texcoco, ya se, se colectaba la espirulina, ¿no? Entonces ahí ustedes deben saber bastante de toda esa espirulina.
Y aquí en los Andes, en Perú, y digo aquí en Sudamérica, el nostoc también los incas ya utilizaban como alimento. Hasta hoy día se utiliza ese nostoc por el lago Titicaca, ¿no? Entonces, vean bien, ya se colectaba años, hace años, y solo en 1644 es que se descubre el microscopio, ¿no? Entonces tenemos el microscopio por Living Cook, por Roberto Cook, y ahí se comienzan a ver todos estos microorganismos. O sea, había gente que colectó microalgas antes de conocer el microscopio, ¿no? Un paradoxo. Entonces, entre los años 1800, 1900, se comienza a clasificar todo ese plancton natural, todas esas microalgas. Y a finales de 1800 se hace un estudio así de un cultivo en clorela, ¿no? Allá en Alemania, ¿ya? Entonces eran unas aguas residuales y la clorela comienza a ser cultivada, así como cultivar protozoarios, vamos a decir. Entonces, allí comienza esa otra etapa en la acuicultura, porque ya se cultivaban peces, crustáceos, moluscos, solo que se cultivaban, mas no se cerraban los ciclos biológicos. ¿Qué quiere decir cerrar el ciclo biológico? Que desde que existe la reproducción hasta la siguiente generación, F1, F2, tiene que ser todo en laboratorio. Y en 1920 cierran el ciclo biológico de la carpa y rápidamente, en 10 años, cierran el ciclo biológico de muchas especies de peces. En 1930 de los camarones y los crustáceos, y en 1940 de los moluscos. Entonces, en 30 años prácticamente se cierran todos los ciclos biológicos de los organismos acuáticos. Esto es muy importante porque estamos haciendo un recuento histórico para ver cómo se va a relacionar todo eso de las microalgas con la acuicultura, ya que vamos a hablar de alimento vivo en acuicultura. Entonces, como ejemplo, aquí el hecho de Ujinaga, que cerró el ciclo biológico de los japoneses, ¿no? Del camarón japonés, de Peneus japonicus, Marsupeneus japonicus, ¿no? Entonces ahí él dio otro tono al estudio del cultivo de organismos acuáticos. ¿Por qué? Porque él utiliza a la hora de cerrar el ciclo biológico, utiliza microalgas y utiliza zooplancton, en este caso copépodos. Y cuando cierran los ciclos biológicos de los peces, también utilizan microalgas y también utilizan tipos de zooplancton, ¿no? Entonces aquí este es un marco, 1930, es un marco de la acuicultura y a él se le considera el padre del cultivo moderno de los camarones, porque se cierra todo el ciclo biológico. Entonces, desde allí, la acuicultura solo avanza, ¿no? Aquí puse un cuadro entre 1990 y 2018 para ver cómo crece la acuicultura. Y ahí nos tenemos crecimientos de 10, 14% al año. Más este cuadro no está desde 1970. En 1970 prácticamente comienza a aparecer estadísticamente la acuicultura. ¿Y por qué en 1970? Porque se cierran los ciclos biológicos de las especies. ¿Y cómo se cierran los ciclos biológicos de las especies? Utilizando microalgas y zooplancton, ¿no? Entonces vean aquí la importancia de las microalgas para toda esta curva, ¿no? Que hoy día la agricultura superó a la pesca en producción. Y todo eso gracias a que se cerraron los ciclos biológicos y en esa parte las microalgas fueron muy especiales en ese sentido. Hoy en día, todos los procesos de apicultura tienen un sector de maduración, de reproducción, un sector donde la agricultura, un sector de nursery, ¿eh? Y después pasan para engorda. Más en toda esa parte hay una etapa donde se tiene la producción de microalgas. Y esa producción de microalgas representa hoy día en media el 65% de los costos de producción en cualquier laboratorio de producción de peces o camarones que utilicen alimentos vivos. Después de esa nursery, pasan para cultivos de engorda
y después para plantas de procesamiento. Entonces, lo que se gasta en una energía, de energía en todo ese proceso de agricultura es enorme. Hoy día se factura mucho dinero. Brasil está solo en camarones más de 2 billones de dólares por año, ¿no? Y de los cuales 95% es aquí en nuestra región. Entonces, toda esa maquinaria de energía se va moviendo en torno de la agricultura. Entonces, esas microalgas tienen que ser gerenciadas, manejadas. ¿Para qué? Para que sirvan para la calidad del agua y del suelo en agricultura y para que sirvan como alimentación y nutrición. Entonces, ¿cómo se hace el manejo de estas microalgas? Se estudia el crecimiento de las microalgas, los medios de cultura, ¿no? Diferentes tipos de cultivo, en fin, y se va viendo también cómo es el crecimiento del pez, del camarón que se esté cultivando. Dicho esto, nos ya vamos a comenzar a hablar de las microalgas. Aquí tenemos unas clorofíceas, algas verdes, como la clorela, la dunaliella, que son muy conocidas mundialmente. Tenemos la tetracelmis, que es una alga para cultivar también como alimento vivo, y hematococcus pluviales. Tenemos otras algas diatomeas, como ketóceros, thalassiosira, navícula, esqueletonema. Entonces aquí yo debo mencionar, aquel Eudinaga, aquel japonés, trabajaba con esqueletonema gustatum, año 1930. Después en Brasil, en Sudamérica, a finales de los años 80 se hacen las primeras larviculturas. Esqueletonema no daba. Me acuerdo mis primeros estudios con microalgas y queríamos utilizar esqueletonema para alimentar larvas de camarón marino. Solo que esqueletonema era de aguas frías y el camarón era tropical por aquí. Ahí comenzamos a estudiar otras diatomeas y hoy día en todo el mundo se utiliza ketóceros, thalassiosira, navícula, ánfora, feodáctilo, diferentes microalgas. Aquí en Brasil, nuestros estudios en 1990 apuntaron de que thalassiosira era la mejor microalga para alimentar larvas de camarones. Y desde entonces, todo el mundo utiliza thalassiosira. También tenemos unas cianobacterias ya en los tanques de cultivo. Ellas están presentes más, aquí coloco más porque debemos controlar su crecimiento en esos ambientes. ¿Por qué? Porque estas algas pueden producir toxinas y tienen que ser siempre sustituidas por clorofites o diatomeas. También vamos a hablar un poco de los dinoflagelados, que aparecen en pequeños porcentajes, más que conforme se tengan cultivos mal sucedidos, estos dinoflagelados podrán aparecer en agricultura. Entonces, para el crecimiento de esas microalgas, nosotros tenemos diferentes factores físico-químicos que van afectando ese crecimiento. Y algunos son limitantes para diferentes especies. Algunas especies necesitan poca luz, otras especies mucha temperatura, otras especies baja salinidad, en fin. Tenemos para todos los gustos en microalgas. Y existe sucesión ecológica, que quiere decir que siempre vamos a estar con diferentes microalgas en ese medio natural. Entonces, como las microalgas sirven para alimentación y nutrición, nosotros en acuicultura, ahí coloqué un número 2, es la fase exponencial de crecimiento. Utilizamos en esa fase. ¿Por qué? Porque en esa fase hay mayor producción de proteínas, con la vía de la carnitina, de aminoácidos, de lípidos, ¿no? De esos lípidos esenciales, de los omega 3 o los omega 6, ¿no? Entonces, todo eso utilizamos, ahí donde dice número 2, utilizamos en agricultura. Entonces, tenemos que cultivar las algas en esas concentraciones que nos apunten para las microalgas. Y ahí tengo el número 3, lipogénesis y neolipogénesis, que ya es la fase estacionaria, que se utiliza más para biotecnología, para obtención de otros productos, en fin. Ya no necesariamente necesito de aminoácidos o ácidos grasos esenciales en esa etapa, ¿no?
Entonces, cada microalga va a tener una composición de proteínas, lípidos, etcétera. Y ahí nosotros destacamos en todas esas etapas de la agricultura. Las proteínas en clorofitas, por ejemplo, para peces de agua dulce. Y para peces marinos y crustáceos, moluscos, destacamos las diatomeas, que son las basilerofitas, que tienen abundantes ácidos grasos poliinsaturados. Esas microalgas las vamos a producir en laboratorio. No, hoy en día no es nada oculto, todo el mundo conoce, tenemos cepas de microalgas que se aíslan de los medios naturales y comenzamos los cultivos en tubos de ensayo. Esos tubos de ensayo pueden estar en cámaras de germinación, en ceparios especiales, etc. Y de ahí van subiendo en volúmenes. Pasan para 50 mililitros, para 100 mililitros. Aquí veo una etapa que se llama de estrangulamiento, una fase donde tenemos 20 litros, tenemos unos otros conos aquí de 1000 litros, 500 litros y tanques de 5000 litros. Entonces, cada laboratorio va teniendo su forma de producción de escalar esas microalgas. ¿Eh? Lógico que nosotros siempre en laboratorio estudiamos esa curva de crecimiento para cada microalga. Entonces, no todas las microalgas tienen el mismo crecimiento. Entonces, todas tienen diferentes formas de manifestarse frente a la luz, la temperatura y todos esos factores físico-químicos. Otra cosa que se necesita en los laboratorios es utilizar el medio de cultivo. Aquí coloqué como ejemplo el medio Conway de Walden, que él hizo para moluscos inicialmente. Y hoy día nosotros utilizamos de una forma así con bastante rutina todas estas microalgas, todos estos nutrientes, quiero decir, para diferentes microalgas, ¿no? La diferencia está en que vamos a utilizar, por ejemplo, silicato para las diatomeas, y para las que no son diatomeas va toda esa conformación entre nutrientes, micronutrientes, se ponen quelantes, se ponen buffer, etcétera, ¿no? Entonces es un arte también hacer los medios de cultivo en el laboratorio. Cada microalga tiene un medio de cultura específico, ¿no? Hay medios de cultura generales, los usamos más cuando vamos a estudiar un determinado aspecto de las microalgas, nosotros vamos modificando esos medios de cultivo. Aquí hay otro, el medio Bol basal, ¿no? Para unos experimentos ahí que se realizan en el laboratorio. Aquí tenemos todos los nutrientes y las concentraciones en miligramos por litro que puedan utilizar esos medios de cultivo. Dicho esto, nosotros tenemos que armar nuestros laboratorios de larvicultura o de cultivo de microalgas que sirvan para las larviculturas de peces o de moluscos o de crustáceos. Aquí esta es una foto de un primer laboratorio que construimos en México y a veces es muy difícil porque se quiere cultivar todo junto, ¿no? Peces, camarones, algas, y se quiere utilizar cualquier recipiente y cualquier agua. Entonces siempre coloco esta foto para decir cómo no se debe cultivar microalgas, ¿no? Que, que no hay todos los sistemas de limpieza y control sanitario. Más por otro lado, también ahí se ve que se utilizan sacos plásticos, bolsas plásticas. Entonces, esas bolsas son hoy día interesantes, ¿no? Por el costo y todo esto. Aquí ya es un laboratorio en Santa Catarina, donde en la época se producía de una liela, ¿no? Entonces, para un proyecto de obtención de beta-caroteno, y también esa dunaliera era alimento de larvas de camarón. Esto de aquí ya es un laboratorio comercial aquí en el nordeste, aquí cerca de nosotros, donde tenemos ahí todas las etapas de cultivos de microalgas y vamos escalando, ¿no? Inclusive internamente se van teniendo tanques de 500 litros, un laboratorio muy bonito y que es nuestro partner, nuestro colaborador efectivo. Aquí partes de las instalaciones de ese laboratorio y aquí los cultivos, que son cada uno de esos tanques de 5000 litros.
Entonces, ¿cómo son esos laboratorios? Producen 20.000 litros, 30.000 litros por día, ¿no? Entonces, esa es la producción por día mínima para la producción. Hay otro, y ese es para la producción de, por ejemplo, lardos de camarones. Aquí tenemos un tanque de 40.000 litros con lardos de camarones. Ahí es una foto mía cuando estaba comenzando los cultivos de camarones, ¿no? Y ahí teníamos cultivos de cetóceros. Entonces, en esta secuencia se pueden tener mayores producciones, ¿no? Y aquí tenemos cada tanque al final de 20.000 litros. Entonces, hay laboratorios que producen 100.000 litros de algas por día. Entonces, más o menos ese es nuestro tamaño de producción de microalgas en un sector comercial. Aquí hay una vista aérea de un laboratorio, ¿no? Quedaba aquí en Pernambuco. Aquí nosotros podemos ver aquí esa parte blanca que es el sector de microalgas. Y ahí se producían 100 a 120.000 litros de algas por día. Ketósteros, Thalassiosira, Tetracelmis, Nanocloropsis, ¿no? Aquí tenemos una vista nocturna de cómo era toda esa, cómo es toda esa producción de microalgas aquí en esta región, ¿no? Entonces, después de lo que se está en laboratorio, también hay los nurseries, o sea, las precrías, son tanques abiertos donde se colocan los camarones. Y allí también nosotros tenemos que utilizar las microalgas para la producción, ¿no? Hoy en día han aparecido en los sistemas de bioflocos. Entonces aquí tenemos un sistema de biofloc donde se va acumulando varios lodo, más ahí se va cultivando camarones en altas densidades, ¿no? Así para los que no tienen una idea, por ejemplo, por metro cúbico normalmente se cultiva 30 camarones por metro cúbico, ¿no? Aquí se está cultivando 13 camarones por metro cúbico, ¿no? O sea, 13 kilos de camarón por metro cúbico. Ese, ese de ahí es una producción muy alta. Quiere decir, son 500 camarones por litro, en una densidad donde se cultiva ese camarón. ¿Y qué cosa tiene que hacer las microalgas aquí? Vean, en todo ese proceso de producción se cultiva y se tienen también residuos, ¿no? Ese lodo que se seca y se convierte en residuos. Pues bien, ahí nosotros utilizamos una microalga para combatir a las cianobacterias, porque en todo ese lodo, en todo ese sistema de bioflocos, bióticos, todo eso que aparece, las cianobacterias crecen mucho y ellas atacan el crecimiento de peces, de camarones. Entonces nosotros sustituimos esas cianobacterias que están de forma natural por la presencia de navículas. Aquí son algunos experimentos en el laboratorio que hicimos con esos bioflocos. Y aquí esta última foto a microscopio, para los que tienen ojos de microalgas. Dentro de toda esa mancha de bioflocos, nosotros podemos ver ahí unas líneas que son navículas, las navículas formando parte de los bioflocos. Entonces, ¿qué acontece? Que esos bioflocos son ricos en ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Ese fue un trabajo de doctorado de Ilana, ¿sí? Que hoy día es profesora en otra universidad. Entonces, ¿qué pasa con esa producción de navícula? Hoy día, en todo lo que es producción comercial de camarones, en la etapa de nursery, se tienen cultivos de navícula. Y algunos laboratorios tienen algunos sacos plásticos de navícula y después las pasan afuera, ¿no? Entonces fue una visita que hice a unas haciendas, a unas fincas más al norte, y encontré todo eso, ¿no? Fruto de nuestro trabajo. Entonces, esas microalgas, si actúan en toda esa parte de cultivos intensivos, ¿no? También actúan como efluentes doméstico, industrial, de agricultura, etcétera. ¿Por qué? Porque esas microalgas transforman todos esos compuestos nitrogenados y fosfatados. Aquí tenemos una muestra de cómo nosotros por estequiometría separamos toda esa composición a la hora de colectar todo ese lodo, por ejemplo, que sobra en los cultivos de apicultura.
Y nosotros pasamos a utilizar ese lodo para cultivar esas microalgas. Y estas microalgas, aquí está un sistema ATS, ¿no? Y donde se van a producir para, por ejemplo, producción de biocombustibles. Más ese es otro asunto que sale de la agricultura, más todos los residuos de agricultura pueden ser llevados a esa producción. Entonces, hasta allí sería todo lo que es la microalga como alimento vivo, rico nutricionalmente, ayuda en la calidad de agua, ayuda en la calidad del suelo, ¿no? Entonces, tienen todos los factores que ayudan a esa acuicultura. Muy bien. Entonces, la acuicultura va avanzando. La acuicultura va avanzando. Hoy en día superó a la pesca y nosotros tenemos una gran producción de acuicultura y gran producción de balanceados, de alimentos. Y con eso necesitamos de nuevos ingredientes. La acuicultura ahora no utiliza mucha agua, es recambio cero. ¿Por qué? Porque están dentro de los conceptos de una producción responsable y dentro de una economía circular. Entonces, todo esto, producción responsable y economía circular, entra a otro concepto de cómo nosotros vamos a utilizar dentro de este contexto de acuicultura las microalgas. ¿Por qué? Porque hay mucho productor en acuicultura que dice, es muy difícil producir microalgas o es muy costoso producir microalgas. Representa 65% de los costos de producción, se tiene que contratar gente, ¿no? Entonces prefieren tener las microalgas en harina, en polvo, en envase. Entonces comienzan a dar en ese tipo de producción. Solo que ese envase, todo eso, también tiene microalgas y se tiene que producir por otro lado. Entonces, sí, se libran los productores de producir microalgas, no se libran de también estar comprando microalgas. Entre ellas, ahí va la espirulina, por ejemplo, que se utiliza mucho en los emprendimientos de acuicultura. Entonces, ¿qué acontece con todo esto? Que hoy en día se está hablando de lo que se llama aquafit. Entonces, nuestra presentación es utilización de microalgas como alimento vivo y también como aquafit. ¿Qué cosa aquafit? Es ese balanceado de ración que dentro de su composición tiene algún compuesto de la microalga, que puede ser entera, puede ser una parte, etcétera. O puede ser también una parte funcional a la que le vamos a llamar active feed. Entonces tenemos los aquafeed y los active feed. Entonces, ¿qué pasa? Que en los viveros, en los ambientes acuáticos, todo esto se va a tratar de resolver antes de tener esos alimentos. Aquí solo quería mostrar la curva, cómo va creciendo comercialmente en el mundo esto de los ingredientes. ¿Ya? En el mes de mayo estuve en Italia en un Congreso Mundial de Nutrición y los ingredientes están en una alta muy grande. Y esa alta de ingredientes está representada principalmente por las microalgas. ¿Por qué? Porque ahí se llaman lo que denominamos aditivos. Entonces, hoy en día, en la fabricación de raciones para agricultura, las microalgas tienen una presencia muy grande, ¿no? Entonces, volviendo a los viveros, nosotros vamos a hacer análisis, aquí está, análisis del agua y del suelo. Y nosotros vamos a incrementar ese fitozooplancton, fitoisoventos. Y nosotros vamos a utilizar ese medio de cultura, que nosotros vamos a representar ese medio de cultura por fertilizantes simples. Hay una grande variedad de fertilizantes. Uno de ellos, por ejemplo, es Nutrilé, que viene de las aves guaneras de Chile, que son ricas en nitratos y acompañados de todos esos productos y son importantes para la agricultura. ¿Mas por qué son importantes? Porque ahí juntando a lo que llamamos prebióticos, salvados de trigo, de arroz, de soya, hoy en día está de moda todos esos sistemas simbióticos de cultivo. Más esos sistemas simbióticos de cultivo
no son nada más que el aprovechamiento máximo de lo que se puede llamar el alimento vivo, ¿no? Entonces, nosotros, como mencioné anteriormente, tenemos que ver esa sucesión ecológica de las microalgas. Y debemos destacar diatomeas y clorofitas como las principales. Ya cianobacterias y dinoflagelados no necesariamente son los mejores. Entonces, ¿qué pasa? Que esas microalgas ya no están solamente en el alimento vivo, sino vienen en la ración, se mezclan con el probiótico y todavía se mezclan con las bacterias. A todo eso nosotros le vamos a llamar a la dieta simbiótica, donde las microalgas están ejerciendo un papel principal, ¿no? Microalgas y macroalgas, o sea, productos de microalgas y productos de macroalgas. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque los animales que están siendo cultivados necesitan nutrientes, necesitan energía. Y ahí nosotros les tenemos que ofertar aminoácidos esenciales, ácidos grasos que están dentro de las diatomeas, por ejemplo, vitaminas, minerales, los balances de energía para el agua. Decía que en microalgas y macroalgas, por ejemplo, de las macroalgas, aquí de las laminarias, se extraen fucoidanos. Y así hay otros ficocoloides. Y de las microalgas hay infinidad de productos secundarios y terciarios. Y allí esa extracción de los productos es lo que nos lleva a tener más opción en los aquafit. Puede ser proteína, puede ser lípidos, podemos extraer óleos convencionales, óleos alternativos, todo de esas microalgas. Podemos utilizar el zooplancton, sí, más ese zooplancton necesariamente se alimentó de fitoplancton, se alimentó de microalgas. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando los productos del zooplancton, estamos viendo que esos productos muchas veces vienen de todo eso que estaba en las microalgas. Un ejemplo de lo que se está dando en Asia, el aqua mimicry, o aqua mimicry, como se quiera pronunciar, ¿no? Donde se están cultivando copépodos. Los copépodos son riquísimos en proteínas y ácidos grasos. ¿Por qué? Porque esos copépodos comieron esas microalgas. Y esos copépodos son el diferencial para que exista gran crecimiento de peces y camarones, ¿no? Entonces no se deja de tener la importancia de las microalgas. Estamos dando el honor a los copépodos, más esos copépodos comieron microalgas. De la misma forma, existen consorcios. Este es un trabajo que estamos haciendo en el laboratorio, un consorcio de cladóceros con clorela, ¿no? Las pulgas de agua, las estamos mezclando y le estamos dando de alimento a los camarones. Y en ese proceso están cumpliendo papeles de bioremediación, están disminuyendo el impacto ambiental y están mejorando todo lo que es la nutrición en agricultura, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la producción de Daphne con diferentes microalgas. Ahí ustedes pueden ver la verde, puede ser clorela, cnidesmus, o puede ser hematococcus que después cambió a esa coloración roja que ven encima, que es rica en astaxantina. Entonces, con astaxantina nosotros alimentamos esos camarones. Y vaya que las respuestas como son, Miguel, ¿no? Ahí tenemos esa harina de Daphne con quitina, esa quitina de la Daphnia alimentada con hematococcus y ahí ven la diferencia del camarón. Este es Wow, un experimento. El que está arriba es alimentado con esa Daphnia. qué tal El que está diferencia. abajo es un resultado normal. Entonces ese de ahí ya es un aquafit. Dentro de ese aquafit a esto le vamos a llamar mimética, ¿no? Entonces estamos por ese camino. Y así como mencionaba, tenemos los aquafit y los activefit, ¿no? Entonces pasamos por todo el proceso de producción de algas, solo que vamos a tener esa biomasa seca de las microalgas. Entonces ahora vamos a producir esas microalgas en forma seca como compuestos bioactivos y que tendrán, caso sean un active feed, componente antioxidante, antiviral, ¿no? O puede ser modulador. Los caminos son los mismos, se comienza con tubo de sal, se pasa por diferentes volúmenes,
Paralelamente, el zooplancton se va cultivando, se llegan a volúmenes no tan altos como 40.000, 50.000 litros, aquí llegamos a 500 litros, 1.000 litros máximo. Y de ahí obtenemos esa biomasa y esa biomasa sí pasa por diferentes equipos para nosotros liofilizar, hacer, etcétera, esos cambios. Aquí tenemos una producción de hematococcus en laboratorio y también una producción de navícula en esa producción. Entonces, ¿cómo es ese aquafit? ¿No? Nosotros tenemos una ración que está formada por harina de pescado, de trigo, etcétera. Y nosotros vamos a incluir aquí con lo que es CMS, carboximetilcelulosa, CMC, que va a ser sustituida por hematococcus fluvialis. Por ejemplo, aquí es sustituida en un gramo por 100 gramos. Voy a utilizar un gramo por 100 gramos. Un 0,01%. Quiere decir 10 miligramos por 100 gramos de astaxantina. Suficiente para tener otro resultado en los testes o en el proceso de crecimiento de peces o camarones. Todo esto de aquí es aquafeed, active feed, y futuramente nosotros le vamos a llamar dieta simbiótica. ¿Por qué le vamos a llamar dieta simbiótica? Porque vamos a juntar con probióticos y prebióticos. Entonces estimamos que nuestro alimento, cuando se forme prebiótico, probiótico y la microalga, como aquafeed o active feed, va a ser un alimento sensacional, ¿no? Aquí tenemos una producción, por ejemplo, de astaxantina, harina de hematococcus. Ahí hematococcus, primero verde en la fase vegetativa, después la fase cística, ¿no? Entonces obtenemos todo ese proceso de producción, ¿no? Este es tamaño experimental. Lógico, después pasa al escalonamiento. Y necesitamos la producción de biomasa de algas, ¿eh? Esta ya es una producción de biomasa. No me acuerdo cuando visité Inti Pasha, me dieron una masa de espirulina, ¿no? Esta es una masa de cenedesmos, ¿no? La Entonces la biomasa. producción de la biomasa de cenedesmos. Y así, nosotros ese aquafeed vamos a utilizar, por ejemplo, para peces ornamentales, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo son, vamos a colectar esa biomasa seca, vamos a hacer la ración. Aquí abajo ven la harina de hematococcus, que se va a mezclar con la ración, va a entrar y se va a formar aquí, la ración está en ese cuadro. Tenemos diferentes tratamientos y después van a ser experimentados ya con unos peces ornamentales, ¿no? ¿Qué cosa consiguió con esos peces ornamentales aquí Jessica, mi nueva alumna de doctorado? Que cambió de color ese pez ornamental, ¿no? Entonces era incoloro y pasó a ser medio amarillo y, y después será de color naranja, etcétera. En suma, nos interesa cambiar de color, sí, más nos interesa que el pez crezca y el pez sobreviva. Entonces, ¿cómo va a actuar todo este aquafit? Principalmente en la inmunidad del pez, ¿no? Y en la nutrición del pez. Quiere decir que actúa sobre la alimentación y sobre la sobrevivencia de estos pescados. Entonces, aquí, ¿dónde vamos a tener esa gran fuente de producción? En las estaciones de tratamiento eh, de desagües, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos producción de clorela y cenedesmos, y de allí en el proceso que tratan todos esos desagües, nosotros vamos a obtener biomasa, y esas biomasas las vamos a convertir en algún producto. Y aquí a la izquierda traje una foto para ustedes, es un cultivo de espirulina, ¿no? Un tanque de 100.000 litros allá en Almería. Entonces, para los cultivos, ¿qué cosa es ya nuestro futuro? Ya pasando para el fin. Estamos pasando para biotecnología. O sea, estamos saliendo un poco de agricultura, entrando a biotecnología. Y aquí estamos con los cultivos de columnas de burbujeo. Y aquí todo automatizado, ¿no? Donde ya nuestra presencia no es mucha, sino todo lo vamos
controlando desde el computador para tener nuestros cultivos gerenciados de capa fina, de gravedad, ¿no? Aquí algunas son de espirulina, por ejemplo, y pasar para el cultivo en bioreactores, ¿no? Esto de aquí no es nuestro, esto de aquí fue una suerte haber estado un año en España y ver toda esa producción, ¿no? Cómo se manejan esos fotobioreactores. Cada columna de burbujeo tiene una planta de monitoreamiento, ¿no? Entonces son horizontales y verticales y allí se producen biomasas por año, ¿no? Todo el año. ¿No? Todos los días de todo el año se recogen biomasas. Más esa biomasa es destinada para la industria farmacéutica. Entonces, nosotros todavía no estamos en este patamar, más ya Aquafit apunta a llegar a eso de ahí. Muy bien, entonces fue de esa forma que hablé de las microalgas como alimento vivo y como Aquafit. Solamente decir aquí que las líneas de producción de nuestro laboratorio, de producción de alimento vivo, Aquafit, trabajamos con tecnologías de bioflux, con sistemas multitróficos integrados, hacemos investigaciones en bioremediación, biotecnología, bioenergía, más esos serán ya temas para las próximas conferencias, ¿no? Entonces, aquí ya llamando, habrá una próxima conferencia donde se hablará todo el proceso de obtención de astaxantina a partir de Matopocus, que será por la N, que está viajando para España, hasta los 6 meses. Aquí tendremos todos los pros y el futuro que se avecina con los dinoflagelados. Esto será presentado por Yuri, un doctor, recién doctor. Y aquí tendremos también que hablar de alimentos funcionales de las microalgas, que será por la profesora Daniel y también una colega de aquí del laboratorio. Entonces, quería terminar esta presentación solo diciendo de que eh, todo lo hacemos en base a la sustentabilidad, a las ODS que están gerenciando hoy en día. Somos conscientes y responsables de la parte social, económica y ambiental. Y todo dentro de los conceptos de economía circular. O sea, aprovechando todo lo que se pueda en los procesos de producción de peces, camarones, moluscos y de algas, ¿no? O sea, no queremos tener nada de residuos, queremos aprovechar todo lo que está en los procesos de producción. Hoy en día a eso nosotros le llamamos de bioeconomía. Entonces, el cultivo de microalgas, la producción de biomasas destinadas a ser alimento de los peces para las fincas de agricultura, todo eso está dentro de los conceptos de bioeconomía. Entonces, con eso quería agradecerte, Miguel, y ya me despedí y despedirme para estar abierto a las preguntas, ¿no? Aquí simplemente agradecer a todos los que financian el laboratorio, parte del equipo, somos 28 personas, y aquí puse una foto de Brasil para que mañana nos alienten y quién sabe traemos el extra campeonato aquí para América. Gracias, Para traer Miguel. buena suerte. Gracias, gracias por tu tiempo, Alfredo. Ha estado súper interesante y qué acertado, ¿no? Hablar de todos estos temas de sustentabilidad por todo el tema mundial en el cual estamos atravesando, por el tema de la crisis alimentaria, crisis proteica, ¿no? Eh, estos métodos de poder producir de manera sustentable peces, microalgas y todo lo que están investigando para encontrar nuevos componentes activos. Veo que hay mucho trabajo de investigación allí. Quería comentarles a los asistentes que si desean pueden hacer preguntas por el chat o levantar la mano para que puedan consultar algo que deseen. Eh, yo tengo una pregunta con respecto al tema de las aguas residuales de las fincas de acuicultura. ¿Estas aguas ya se están utilizando para la producción
de alimento para las mismas fincas? ¿Se les da algún tratamiento con las mismas microalgas? En Estados Unidos sí, Ok, ¿no? Conocí el DNR, Departamento de Recursos Naturales en Carolina del Sur, donde hay un emprendimiento de una estación de apicultura dentro de una reserva ecológica y ellos utilizan todos esos residuos para hacer alimentos y también biocombustibles a partir de esa biomasa, a partir de los residuos y la obtención de biomasa de microalgas. En el Brasil estamos queriendo que comience. Ahí tenemos algunas partes experimentales, algunos cultivos que le llaman orgánicos, más está incipiente todavía. ok, ok. Sí, recuerdo, me habló un alumno tuyo, Fabio, creo, que él hace cultivo de espirulina biodinámico, creo que le comenta, ¿no? Me imagino que a eso se refieren, Sí, ¿no? exactamente. Fabio Soter, un Claro, exalumno sí, claro, él es un emprendimiento de piscicultura que está intentando hacer ese esquema. Por eso te excelente. digo, es todavía muy incipiente, estamos comenzando. Sí, eso es lo que veo, claro, claro, que hay mucha investigación al respecto. Y el objetivo que está detrás es producir alimento de manera sustentable, ¿no? Porque es claro que esto se está haciendo porque todos los stocks del mar, los peces, están bajando, entonces es necesario producir proteína de otras fuentes. Sí. Entiendo eso. ¿Y qué sabes del tema del impacto ambiental, del aumento de la acuicultura en el mundo? Porque estamos comenzando a producir alimento y entiendo de que el alimento no es aprovechado al 100% por los peces o los crustáceos. ¿Hay Sí, algún dato sobre esto? sí, claro. Tenemos cultivos que comprometen mucho el futuro, ¿no? Por ejemplo, los salmones en Chile, ¿no? Tenemos allá el sea bass en Europa, la trucha en alguna parte. Eh, lo que pasa es lo siguiente, y también muchos cultivos de peces de río, ¿no? De agua dulce. Lo que pasa que en agricultura nosotros tenemos hace unos 10 años atrás el IMTA, los cultivos multitróficos. Y los cultivos multitróficos se están implementando. Entonces, ¿qué cosas son los cultivos multitróficos? Que nosotros no necesariamente vamos a cultivar solamente pez, solamente camarón, sino que aparte de pez nosotros tenemos que tener moluscos, macroalgas, todo junto. ¿Para qué? Para que absorban todos esos nutrientes que no son aprovechados. Por Mm, ejemplo, se sabe que la ración, 65% de la ración no se aprovecha. ujú, Entonces todo se va al mar o al río, ¿no? Ese 65% se convierte en grandes porcentajes de nitrógeno y fósforo. Más todo eso puede ser capturado por las macroalgas y por los cultivos de moluscos. Entonces hoy en día hay la FAO, en toda esa parte de apicultura, hay un incentivo muy grande para que se esté realizando los cultivos multitróficos. Y nuestro laboratorio está haciendo muchos cultivos multitróficos, sea con peces, sea con camarones, utilizando ostras, utilizando macroalgas, justamente con esa preocupación de que no se impacte todo ese medio ambiente que está soportando a la apicultura. Aparte de entiendo. eso, hay mecanismos de hacer lagunas de sedimentación, canales de recirculación, todo eso se está haciendo. Más ocurre que la acuicultura tal vez comenzó mal, entonces estamos haciendo mucho esfuerzo para recuperar todo ese tiempo perdido. Más la Claro. acuicultura mundial está trabajando mucho encima del INTA, de los cultivos multitróficos. Ujú. Interesante, sí, claro, entiendo que el cultivo multitrófico sería como crear un ecosistema en el centro de cultivo como un ecosistema, ¿no? Donde no hay, todo es circular. Exactamente, todo se va reciclando. Y ahí el Claro, papel de las macroalgas y las microalgas es altamente importante. claro, claro, claro. Sí, este es bueno, ya no es el futuro, es el presente, las microalgas, las cianobacterias, Sí, todos estos microorganismos, ¿no? sí. Claro que sí. A ver,
Veo que no hay preguntas. Les comento de que este video va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Pueden ubicar este video como en el canal de Inti Pacha Microalgas, y del mismo laboratorio, alumnos de Alfredo van a exponer próximamente para el 2023, para el inicio del 2023, estos dos temas que ha mencionado Alfredo, ¿no? El tema de Hematococcus pluvialis, todo el sistema, toda la investigación que ha realizado la N, alumna de Alfredo. Creo que es alumna de doctorado, ¿verdad? Sí, ella ya está terminando el doctorado. Claro, claro, el Hematococcus pluvialis, que tiene gran potencial biotecnológico con la astaxantina, y veo que se está utilizando como alimento para la acuicultura. Y el tema de los dinoflagelados, que me pareció bien interesante, ¿no? Con todos estos compuestos anticancerígenos, me imagino que ese es mercado farmacéutico, ¿verdad? Y apunta a ayudar a la medicina, a la industria farmacéutica. Qué interesante. Ahí Yuri va a hablar de las pirimidinas. Wow. Si veo con el tema de microalgas y cianobacterias, estamos recién rascando la punta del iceberg de todo lo que hay. El potencial es inmenso. Pasarnos una vida investigando todo lo que hay, el potencial con microalgas. Genial. ¿Te gustaría mencionar algo, algunas palabras antes de terminar, Alfredo? Bueno, solo agradecerte, Miguel, ¿no? Entonces, nuestra cooperación que sea fructífera, estamos para colaborar y hacemos mucha investigación y nos gusta hablar con el sector productivo, con el sector comercial, hasta para que nos conozcan y nosotros también podamos conocer todo lo del otro lado, ¿no? Entonces, un feedback muy, muy grande y nos retroalimentamos en todos estos conocimientos de algo que nos hace felices, que es el mundo de las microalgas. Sí, que a todos nos apasiona. Sí, Genial. Muchas gracias por tu tiempo, Alfredo. Gracias por tu apertura, por la apertura de compartir tu conocimiento. Veo que esto puede inspirar a muchos jóvenes para que sigan este camino. Es necesario, ¿no? Es necesario seguir investigando, como lo has mencionado. Hay mucha oportunidad de mejora en la acuicultura, así que está bonito el camino. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Alfredo, y gracias. nos vemos en otra próxima charla. Hasta Feliz luego. tarde, noche, hasta luego. Chao, chao.